Tal? Muy buenos saludos cordiales. Mi nombre es Benjamín Piro Morales, estudiante del Instituto CERTU de la carrera de Gestión de Sistemas. Muchísimas gracias por este tiempo brindado para esta entrevista, señorita Dagne Medani Rojas Vilcapoma. ¿Me podría brindar, por favor, su edad y carrera al cual está ejerciendo actualmente, estudiando? Hola Benjamín, sí, claro, tengo 26 años. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Química, laborando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, esta entrevista es para ver sobre un estudio que estoy yo realizando sobre cómo los estudiantes perciben y utilizan la inteligencia artificial en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, también sería bueno, ¿no? Ver cómo es que también las personas lo están utilizando en lo laboral y también, ¿por qué no decirlo? Pues, ¿no? En la vida personal que uno conlleva en su día a día, pues, ¿no? Y ya ante todo esto te le daría un pequeño contexto, que el objetivo es comprender tu experiencia, opiniones y percepciones sobre el uso de las herramientas como el ChatGPT, la extensión del Canva para poder crear imágenes, el Meta IA, entre otros, pues, ¿no? Y similares, ¿no? Que se utilizan en la vida académica, vida laboral, vida personal y sobre todo recordar que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante aquí es conocer la experiencia tuya en base al tema que se está haciendo en la entrevista. Bueno, más que todo sería también ver de que veríamos la primera de las preguntas que sería que si estarías de acuerdo, pues, ¿no? En participar. Y bueno, si se te está grabando, cabe aclarar. Y bueno, darme tu consentimiento de que esto sea publicado con fines estudiantiles y nada más. Sí, sin problema. Muchísimas gracias. Entonces, en este caso estaríamos empezando. En base a tu experiencia con la inteligencia artificial, ¿en qué momentos específicos has utilizado herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué herramientas era y qué te ayudaban a solucionar? Claro. Bien, bueno, como te comenté, yo me encuentro estudiando y también laborando. Entonces son esos momentos en los que utilizo herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Las herramientas que suelo usar con frecuencia, en el caso de la universidad, utilizo el Perplexity, el, el DeepSeek, ¿no? También utilizo el Meta AI, que es ya una inteligencia que viene incluida dentro del aplicativo del WhatsApp, así como del Messenger también. Otra herramienta que suelo utilizar es el chat GPT, ¿no? Claro, Esas son las ya. herramientas que suelo usar completas. Ya. Y en base a ello, bueno, ¿qué en este caso, mm, cómo te ayuda a solucionar o qué problemas te ayuda a solucionar en este caso? Hablando claro, generalmente tú me has nombrado que esto en tu laboral, en la parte estudiantil, pero conceptos como por ejemplo. Claro, por ejemplo, el Perplexity es una herramienta que suelo utilizarla para búsqueda de información bibliográfica, artículos científicos, tesis, ¿no? Para el desarrollo de trabajos de investigación, generalmente, ¿no? El caso del chat GPT o herramientas como el Meta AI, suelo usarlos en el tema laboral para resolver preguntas que requiero que la respuesta sea inmediata, ¿no? O sea, más que nada para eso, ¿no? Para resolver dudas. Ya. Y pensando en aquellos usos que has utilizado, ¿cómo crees tú que se ha utilizado estas herramientas digitales artificialmente que son, pues, ¿no? Eh, ¿Cómo es que ha influido más que todo en tu proceso de aprendizajes? ¿Te da más autonomía o simplemente te hace más eficiente? ¿Qué sientes tú en base a ello?
de ambas partes, ¿no? O sea, en el tema me vuelve más eficiente porque, por ejemplo, recurro a herramientas como el Meta I o el ChatGPT para resolver una duda específica, ¿no? O sea, ya con un conocimiento base, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, se me presenta, no, tengo que resolver algo y, o sea, yo conozco lo que estoy haciendo, pero de repente tengo una duda, ¿no? Entonces recurro a esas herramientas para poder despejar esa duda, ¿no? Eh, pero que me brinda autonomía también porque no solo es como que resuelve esa duda y ahí queda, pues no, o sea, siempre suelo profundizar más, o sea, para tener mayor conocimiento de lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, me sucede eso con los trabajos de investigación para los cuales uso el Perplexity o el DeepSeek, ¿no? O sea, esas herramientas las uso para la búsqueda de artículos científicos, sin embargo, o sea, tengo que leerlos, ¿no? O sea, para nutrirme de la información que encuentro en ellas y poder ver si son de ayuda o no para el objetivo que requiero, ¿no? En este caso son para realizar trabajos de investigación. Claro, entiendo. Ya. Y en base a todo eso, estamos hablando actualmente del el uso que tú le estás dando a estas herramientas de inteligencia artificial. Em, que me estabas en conclusión, ¿no? Pues dándome que más que todo que utilizas tú, utilizas como una corroboración, alguna duda que tienes, que en base a ello que ya tienes un concepto base, ¿no? Y que terminas por corroborar alguna pequeña duda que en todo tema siempre va a haber, pues, ¿no? Ah, ya, pero a ello, porque le estamos viendo toda la carita bonita a estas herramientas digitales, pero hay que ver la parte mala. Para ello es, ¿qué dificultades o limitaciones has encontrado al usar estas herramientas digitales? Por ejemplo, a ver, empecemos con el chat, la meta IA. Bueno, realmente no con unas, no me ha pasado con las diversas herramientas de inteligencia artificial que utilizo, o sea, que cuando uno tiene una consulta debe ser específico, ¿no? O sea, porque no suelen entender las inteligencias artificiales como nosotros queremos dar a entender, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que ser más específicos con lo que queremos que nos resuelvan o con lo que queremos que encuentren, ¿no? Y eso más que nada, ¿no? O sea, obviamente si tú le preguntas o no le das un contexto de lo que quieres, o sea, te va a responder algo global que de repente no te sirve, entonces pierdes un poco de tiempo, ¿no? Entonces tienes que ser más específico, ¿no? Claro, o sea, aquí creo yo que me estás respondiendo a base a experiencia, a base a casos, a sucesos que te ha pasado. Por ejemplo, cuando se utiliza el Perplexity, alguna anécdota, algo el cual te frustró o te sintió el cual quiero que me entiendas, quiero que te pongas en contexto. ¿Alguna anécdota que tendrías? ¿Ninguna? ¿Para No me compartir? ha sucedido mucho con el Perplexity porque lo utilizo más que nada para búsqueda de información bibliográfica y lo bueno de estas aplicaciones es que, o sea, si bien es cierto, te brinda los artículos o los enlaces y no solo eso, sino te da un breve resumen de lo que lleva o de la información que lleva cada artículo, ¿no? Entonces, en base a ese resumen, tú puedes saber si el artículo te sirve o no te sirve para el trabajo de investigación, ¿no? Pero sí me ha pasado, por ejemplo, con el Meta, ¿no? O sea, me ha pasado en una ocasión en que estuve en el trabajo y necesitaba usar un equipo que no sabía utilizarlo. Entonces yo quería el manual, ¿no? Que la aplicación me brinda el manual del uso del equipo. Entonces le tomé una foto y en la foto salían mis manos, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial, o sea, sobre el uso del equipo, como que me daba a entender de que en la imagen lo que se veía era una mano con un material tal, entonces, o sea, como que no me resolvía lo que yo quería, ¿no? Entonces tenía que especificar
cómo es que se usa el equipo que está sosteniendo la mano, por ejemplo, ¿no? Para que me pueda hablar específicamente del equipo y no de la imagen como tal. Claro, explicarle con manzanitas, como se dice. Claro, ser un poco más específicos con lo que uno desea investigar, ¿no? Sí, ya. Entonces, yendo a ello, ¿no? ¿En qué tipos de tareas académicas ya me has hablado que lo utilizas, pues, ¿no? En lo que es artículos, en búsqueda de artículos para una información. ¿Qué información? Bueno, porque ya no hay que aclarar qué tipo de tareas académicas, sino vamos a entrar un poquito a fondo, porque sabemos que lo utilizas para lo que es investigaciones, pero ¿qué tipo de investigación estás haciendo actualmente? Bueno, actualmente me encuentro desarrollando un trabajo de tesis enfocado al tratamiento de aguas residuales. Si no puedo hablar mucho porque todavía no está publicado, pero Ah, sí, es ah, para eso netamente, ¿no? es bueno para que, creo yo que finalizando ya tu carrera, Ya, titulación. así es, para tener el grado de ingeniero. Wow, ¿qué tal? Felicidades. Bueno, felicidades medias porque aún está en Pero proceso, no pero falta todavía. claro, ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, interesante. Tal vez en otra entrevista si se hable de este proyecto de tesis, pues, ¿no? Ya. Ahora, considerando, ¿no? Que te ayuda realmente a aprender mejor o sientes tú que te está ayudando a obtener resultados más rápidos o que, bueno, en conclusión, ¿no? ¿Consideras tú que la herramienta digital, en este caso, la inteligencia artificial, te está ayudando a aprender mejor o te está ayudando simplemente a obtener resultados más rápidos? ¿Por qué? Que ambos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cuando yo busco información para hacer el desarrollo de trabajo de investigación, obviamente tengo que profundizar, ¿no? Tengo que entender lo que estoy leyendo, entonces, tengo que llegar a eso, ¿no? Al entendimiento, ¿no? Y por eso mismo, o sea, eso me hace buscar más y más información y llenarme de conocimiento, ¿no? Para saber cómo manejar mi tema, ¿no? En el caso de, por ejemplo, para ser más eficiente o con la búsqueda de respuestas rápidas, o sea, me pasa cuando estoy en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, tengo una duda, pero mi duda también es como que en base a un conocimiento ya establecido, ¿no? O sea, obviamente tengo la capacidad crítica de poder decir si esto me sirve o no me sirve, ¿no? Entonces, utilizo de todas formas la inteligencia artificial porque me puede ayudar a resolver esa duda, pero como conozco lo que estoy haciendo, entonces puedo criticar o puedo de repente dudar un poco si es que sí me sirve o no me sirve la información que se me está dando, ¿no? Y dime, ¿también te puede ayudar la inteligencia artificial como algo base? Claro, o sea, si tú desconoces un tema en absoluto, sí te puede ayudar, ¿no? O sea, tienes que profundizar más, ¿no? O sea, no solo buscar resolver esa duda que de repente se te presentó en ese momento, sino, o sea, conocer el por qué, ¿no? Tener los conceptos básicos de lo que tú quieres saber, ¿no? Claro, porque, o sea, muy aparte, porque no solamente es el tener, el responder una duda el cual tú ya tienes algo ya fundamentado, pues, ¿no? Okay. También puede uno también utilizarlo como algo nuevo, algo que vas a profundizar, pues, ¿no? De cero, como se dice, ¿no? Así que, bueno, buen datazo. Ahora, viendo a todo ello, ¿crees que estas herramientas influyen en tu pensamiento crítico o creatividad? Mm, no considero, o sea, sí. O sea, en el caso del pensamiento crítico, como te menciono, sí, de repente, ¿no? Porque, o sea, cuando uno recurre a estas herramientas, pero recurre a ellas como herramientas de ayuda, entonces sí, ¿no? Pero si tú recurres a estas herramientas para solucionar un problema específico que tengas, que lo puedes resolver, o sea, con conocimiento básico,
y que de repente por flojera no lo quieras hacer, entonces ya hablamos de otra cosa, pues ¿no? Obviamente ahí te quita cero creatividad. Obviamente puedes utilizar estas aplicaciones o estas herramientas para profundizar más tu conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si deseas resolver un problema matemático, ¿no? Entonces, a veces en la universidad un profesor te enseña un método, pues, ¿no? Pero no es el único camino de llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, lo que tú podrías hacer es utilizar estas herramientas para buscar nuevos métodos, ¿no? Que de repente para ti sean un poco más sencillos, ¿no? Entonces ya tienes alternativas para poder desarrollar un problema. Claro, bueno, a mí se me viene la palabra a la mente, la creatividad. Bueno, me considero una persona creativa, sí, pero a veces creo yo como toda persona tiene, o sea, tantas cosas en la mente que cuando, por ejemplo, bueno, yo también trabajo, me sucede de que a veces con tantos pendientes que hay uno y se le viene algo, el trabajo de que, diséñame algo, bueno, soy diseñador, eh, pero con tantas cosas, o sea, uno no sabe por dónde empezar. La palabra creatividad. En mi caso, yo lo utilizo, por ejemplo, la herramienta bueno, utilizo más ChatGPT y es como que lo utilizo como herramienta base en tema de creatividad. Me dice, quiero que me diseñes tal cosa. Le pido ahí una ayudadita y lo utilizo como una herramienta base. Pero Claro. estoy influyendo también el tema de creatividad, así que creo yo que, bueno, es muy acertada tu respuesta, gracias. Y viendo estas perspectivas que estamos hablando, hablando estudiantil, ¿cómo tú crees que está afectando la inteligencia artificial entre la relación entre estudiantes y docentes? ¿Por qué? Mira, yo te explico. Actualmente en mi carrera, y bueno, creo yo que la generación actual y hace del año pasado y a las que vienen, están utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial, ya bien sea el ChatGPT y sobre todo, bueno, tal vez el Meta, que bueno, yo la verdad que no utilizo. Para mí es algo nuevo, esta inteligencia artificial, pero es como que te retroalimentas mucho y crees a veces de que sientes de que ya sabes mucho más que tal vez que el profesor, ¿no? Y tal vez te puedes a poner al tú a tú cuando no es así, creo yo, pero quisiera yo saber cuál es tu perspectiva, cuál es tu pensamiento tuyo. Bueno, yo considero de que sí hay, o sea, actualmente hay bastante afección, porque así como, por ejemplo, muchas de las universidades han implementado esto de las clases virtuales, ¿no? O sea, que facilita mucho a las personas en el sentido de que no gastas pasaje, este, más que nada eso, ¿no? No gastas pasaje, no estás perdiendo tiempo en el transporte, en esas cosas, siempre facilita, por ejemplo, si tú trabajas y de repente no tienes mucho tiempo, entonces es una ayuda, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchas personas que, o sea, ya depende mucho de la conciencia de cada uno, creo. No, porque hay personas de que, o sea, entran a clase y, o sea, prestan la debida atención que debería darse, sin embargo, no todos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo pasa ahora en la presencialidad, ¿no? Que, o sea, hay alumnos que asisten a clase porque solo tienen que tener sus asistencias para llegar a cierto, o sea, para ser calificados. Si no tienes un porcentaje de asistencias, no, o sea, no calificas. Entonces, prácticamente van para eso. Sin embargo, el profesor dicta una clase y no le prestan la debida atención porque o sea, ven a estas herramientas artificiales como algo que les va a resolver el problema, ¿no? Que les va a decir, o que, no sé, ¿no? Incluso para resolver, lo utilizan para resolver exámenes, o sea, ya estamos yendo a este nivel de flojera, de no querer hacer algo, de no pensar, no tener esa capacidad analítica para poder desarrollar un problema, resolver una situación, sino todo y preguntárselo al chat GPT o preguntárselo al Meta, ¿no? A las diversas inteligencias artificiales, y yo creo que es algo que, o sea, no debería irse, ¿no? Que deberíamos ver a estas aplicaciones de inteligencia artificial como herramientas más que como algo que te soluciona la vida. Pues, ¿no? Claro, es que tú estás nombrando algo, ¿cómo llamarlo? Algo malo, porque, bueno, el ser humano ha sido personas inventoras, creadoras.
¿no? Y no es de menos también estos programas, estas herramientas, porque creo yo que su creador lo hizo con buena intención. En todo este tiempo que ahorita estamos en esta entrevista, veo de que tú lo utilizas como tal, como es la palabra indicada, el uso, la herramienta, ¿no? No lo veo como algo que es tu solución a todos tus problemas, sino es un acompañamiento a tu vida, ya sea laboral, estudiantil y tal vez personal, pues, ¿no? Así que, pero lamentablemente hay personas así como que no lo ven de ese modo, sino como yéndose a lo malo. eh, Me baso en esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué preocupaciones éticas te genera su uso? Por ejemplo, ¿no? Que tú has nombrado incluso, ¿no? El plagio, la dependencia o la confiabilidad. En este caso, base de tu experiencia o base de todo lo que estás viendo, ¿no? Claro, ¿Qué sientes tú? una de ellas que tú mencionas como ejemplo es el plagio, ¿no? Justo hace poquito veía un video de un docente de la Universidad Nacional de Ingeniería calificaba a sus alumnos, pues, ¿no? Un trabajo que les había dejado respecto al desarrollo de problemas y preguntas también, pues, ¿no? Y les había colocado, o sea, había casi el 80% de alumnos que tenía la misma nota, pero ya el profesor decidió anularles el examen. ¿Por qué? Porque, o sea, literalmente tenían las mismas respuestas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, el hecho de no querer resolverlas o no sé, no les dio tiempo, qué sé yo, porque veámoslo y siendo realistas, o sea, unos simplemente, o sea, sin justificarnos, obviamente lo hicieron porque no querían hacerlo, no querían desarrollarlo. Entonces, le preguntaron todo a ChatGPT el ChatGPT le respondía de la misma manera a todos y todos ponían esa misma respuesta. Y es obvio de que, o sea, uno se da cuenta, ¿no? Que todos tenían las mismas respuestas, tal cual estaban en ChatGPT, ni siquiera modificadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un impacto bastante negativo, ¿no? O sea, mm, yo creo que te quita la capacidad de análisis, ¿no? O sea, y hay personas que ya han creado dependencia de estas inteligencias artificiales, ¿no? De que cualquier cosa que necesiten saber, o sea, vayan y se lo pregunten y ya le resuelve la duda o le resuelve la vida Claro, de momento. claro, claro, pero en tu caso, bueno, me hablas tú y soy consciente de que tú lo utilizas como una herramienta, como es debido, pues, ¿no? Tal vez para establecer una base o para corroborar alguna duda y ya, ¿no? Pero tú, en lo personal, porque yo pienso eso de ti, pero tú, ¿qué piensas de ti? Sí, considero de que, o sea, veo estas aplicaciones como tal, ¿no? Como herramientas. No, sí considero de que de repente, o sea, son como que depende de ellas, porque, o sea, si antes si me encontré una duda y deseo saberlo, no es que recurra a un libro o me vaya a buscar información al diccionario, ¿no? O sea, si no voy directamente a las aplicaciones, ¿no? Pero suelo usarlas, Claro, como te comentaba, en base a conocimiento básico para yo también poder tener esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si requiero saber, no sé, pues, alguna propiedad, ¿no? De algo, o sea, como dato para resolver un problema que obviamente conlleva un conocimiento más profundo, o sea, sí voy, pues, ¿no? Entonces, y consulto, ¿no? Entonces, pero suelo siempre, o sea, a pesar de que me aclaran como que la duda, siempre suelo profundizar un poco más, ¿no? O sea, porque no todas y me ha pasado que no todas las inteligencias artificiales te responden de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, si necesitas saber un dato de temperatura, una inteligencia te responde una temperatura exacta, mientras otra inteligencia te da un rango, ¿no? Porque, o sea, ellos responden en base a un cúmulo de información, ¿no? Que ellos van adquiriendo en su procesadora, ¿no? claro, claro, porque obviamente, o sea.
Y es que hay que ser conscientes, hay cosas que uno ya, por ejemplo, en tu caso, pues no, ya lo aprendió en la carrera, ya aprendió en la universidad. Obviamente, tal vez tú no vas a ponerte a estar preguntándole al chat GPT, bueno, en este caso la meta ahí, cuál es el símbolo de tal elemento, ¿no? O dime la abreviatura de tal cosa, porque eso tú has de saberlo porque lo has estudiado, pues, ¿no? Creo yo que preguntas cosas más a profundidad y creo yo que está todo 100% fundamentado, pues, ¿no? Porque en lo laboral, por ejemplo, lo que tus superiores siempre van a querer es el tiempo, o sea, que seas ágil, seas rápido, soluciones las cosas rápidas. Así que es muy bueno en esa parte. Creo yo que también en la parte de tu tesis que estás haciendo, ¿no? Que te estés ayudando con esta herramienta digital. eh, te ahorras mucho tiempo porque uno ha de estar pues googleando o buscando en libros, o sea, a la antigua, porque seamos sinceros, ¿no? El aprendizaje de años anteriores creo yo que ya está quedando en la antigüedad. Ya, lastimosamente, claro, uno deja de a poco el estar leyendo, pero no hay que perder eso, ¿no? Hay de una u otra manera estar siguiendo averiguando y utilizar esto con ese conocimiento que es simplemente una herramienta, un uso del cual va a ser un apoyo y nada más, ¿no? Algo que te va a sumar, más no te va a restar, ¿no? Y dado a todo ello, yéndonos al futuro, porque habíamos hablado un poco hace poco que lo dije, pues no, que di esta palabra, ¿no? El futuro, porque en el pasado, en mi base a lo que en mi vida personal, yo me tenía que estar amaneciendo para poder, aprender, ¿no? Estudiar para tener mis exámenes de la secundaria. Creo yo que en tu carrera que has tenido de ingeniería, te habrá pasado lo mismo, porque esto, el tema de las herramientas, de estas herramientas digitales, de la inteligencia artificial, eso es hace poco. Si bien es cierto, bueno, no entraré muy a profundidad, esto siempre ha sido de toda una vida. En tema de, bueno, de mi carrera, sistemas, esto ha sido desde que se ha creado lo que son las codificaciones, Java y todo lo demás. Pero actualmente se ha puesto ya globalmente para todos, ¿no? Así como el Internet. El Internet era para unas cuantas personas, pero actualmente todo mundo lo utiliza. Ahora yo te digo, en base a ello, ¿qué recomendaciones darías para el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación Bueno, de aquí a futuro? como te comento, o sea, yo creo que primero tenemos que ser conscientes de que este tipo de herramientas o bueno, de aplicaciones son herramientas, ¿no? Herramientas que nos ayudan a lograr un objetivo, más no, o sea, resolver el objetivo como tal, ¿no? O sea, porque tenemos que tener esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis, ¿no? Yo considero de que incluso este tipo de herramientas debería ya integrarlas en la universidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un docente te enseña, como te comentaba, un método de desarrollo, sin embargo, si incluyese este tipo de herramientas, de repente podría también investigar otro tipo de método de desarrollo, ¿no? Y esto facilitaría mucho el aprendizaje de una persona, obviamente con justificación, con fundamento de por qué se utiliza así o sea, ya yéndose un poquito más allá, pues, ¿no? Porque, o sea, obviamente el conocimiento no es único, ¿no? Entonces, y un problema de matemática no tiene un solo camino para desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que de esa forma, también podría ayudar este tipo de herramientas en la educación, ¿no? Pero ser conscientes de que cuando vamos a ver o vamos a hacer uso de estas herramientas, o sea, tomarlas como tal, ¿no? Como herramientas de apoyo, ¿no? Herramientas que te faciliten en cuanto al tiempo, ¿no? De búsqueda de información, porque estas herramientas ya te seleccionan literalmente información específica, ¿no? Entonces, aprovechar eso. Sin embargo, no, o sea, no usarlas como algo, o sea, que te resuelve, pero sin siquiera saber, o sea, por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, sin siquiera tener ese conocimiento base, ¿no? O sea, o sin poder refutar de repente por qué te está dando esa respuesta y no por qué no te da otra, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sí, claro, entiendo en esta parte.
el uso de la responsabilidad. Creo yo que eh, es como que uno sabe algo del conocimiento o uno lo ve y automáticamente ya le está dando el uso. Pero si hay personas expertas en esto, creo yo que em, hay que enseñar cuál es el uso debido correcto, bueno, para los estudiantes, porque creo yo que la mayoría de estudiantes siempre van a querer el camino corto. Hacerle ver, creo yo, ¿no? El que este camino es tal y tal vez te puede ayudar como como un sustento, algo, un vínculo de apoyo. Basándonos en esto, ¿no? ¿Qué papel crees tú? Aunque creo que te di un poquito de spoiler de la respuesta, pero quiero saber yo ahora tu respuesta tuya. ¿Qué papel crees que debería tener la inteligencia artificial en la educación superior del futuro? Para ti. Mm, un ejemplo, por ejemplo, Eh, Como el ejemplo que yo te di, ¿no? Si bien es cierto, se implementaría en la universidad, por ejemplo, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, pero con limitaciones, ¿no? Que haya un profesor o que el profesor esté totalmente ya educado, enseñado de que cómo es que se va a llevar en base a esta clase o en base a la carrera, en qué parte se utiliza exactamente la inteligencia artificial. O cómo tú no, crees que se debería llevar. coincido contigo, sin embargo, o sea, debido a que estas herramientas se han hecho de acceso, o sea, sin límites, o sea, porque hoy en día, o sea, estas herramientas, literalmente, como te comento, ¿no? O sea, lo usan mucho los estudiantes, pero no para afianzar su conocimiento, sino para resolver esa pregunta que tienen o ese ejercicio, ¿no? O sea, y creo que, o sea, más que un límite, o sea, sería como que llevar a la conciencia, ¿no? De las personas, pues, ¿no? Más que nada eso, porque ya, de hecho, ya ahora es de acceso ilimitado, pues, ¿no? O sea, tú lo puedes usar hasta para conversar con la inteligencia artificial como si fuese otra persona, ¿no? Incluso poderlo ver como un psicólogo, qué sé yo, pues, ¿no? O sea, literalmente utilizas esas inteligencias artificiales para responder hasta la pregunta más tonta que tengas. Claro. Eh, bueno, en resumen, creo yo que hay que ser más responsable, pues, ¿no? Y es que preocuparte en tu futuro, en que estás eligiendo una carrera y esto vas a depender de ello, creo yo, toda tu vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando termines toda tu carrera y si has hecho toda la carrera con la ayuda de la inteligencia artificial? Al Nada. final, Lo ¿no? que no sucede siempre, ¿no? Por ejemplo, sí me ha pasado de que como las inteligencias artificiales buscan información o recopilan información de diferentes textos, o sea, siempre te van a dar una respuesta teórica, pues, ¿no? Que en la práctica necesariamente no se cumple, ¿no? O sea, en mi trabajo, por ejemplo, me pasa, cuando hacemos la fabricación de algún producto, ¿no? Y necesitamos saber la temperatura adecuada, el pH adecuado, ¿no? Si bien es cierto, la inteligencia artificial te da un valor exacto, pero no siempre en la práctica sucede así, ¿no? En la práctica a veces es dependiendo de las condiciones ambientales, o no específicamente llegar a ese pH indicado, sino a un rango, ¿no? O sea, mucho también depende de la práctica, ¿no? O sea, Claro, el conocimiento que has tenido al haber estudiado, al haber prestado atención al profesor, ¿no? Y tener conocimiento mismo o uso mismo como persona, ¿no? Porque para eso tenemos todos nosotros el cerebro, de tener esa capacidad de saber, ¿no? Sacar esas conclusiones, porque como tú lo dices, esta es una herramienta, este es algo, este es algo artificial, no es algo que como si estuviéramos ahorita hablando entre tú y yo, ¿no? Tenemos diferentes usos de conceptos, tenemos diferentes respuestas, visiones diferentes, ¿no? Bueno, esto sería pues todo. Muchísimas gracias por tu tiempo brindado. Gracias por tus respuestas, que son muy importantes para mi investigación y creo yo que para todos. Así que, bueno,
tal vez un último mensaje de tu parte, alguna conclusión, algún mensaje que quisieras dar. Bueno, agradecerte por la entrevista. Yo creo que es una entrevista bastante interesante, que va a ser de bastante ayuda, para toda aquella persona que desee concientizarse un poco más respecto al uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Nuevamente repito que se vea esto como herramientas de apoyo y no como algo que te solucione la vida de momento, pues, ¿no? O sea, de igual forma tienes que crear esa capacidad analítica y crítica, ¿no? Para el desarrollo de cualquier problema, sea un problema de trabajo, un problema de universidad, un problema de un ejercicio matemático, lo que sea, pues, ¿no? O sea, siempre es importante tener esa capacidad de análisis para poder refutar si las respuestas que te están dando son verídicas o te ayudan, ¿no? De cierta forma. Claro, y que será tu caso, ¿no? De aquí a futuro, tal vez en un mes, 2 meses, ¿no? Sustentar tu tesis, ¿no? ¿Qué sería si en caso tú estarías haciendo tu tesis en base 100% a inteligencia artificial, ¿no? Al final, ¿quién va a estar sustentando? ¿La inteligencia artificial o tú, ¿no? Claro, por eso es importante, o sea, profundizar, ¿no? O sea, las herramientas te sirven para obtener conocimiento, ¿no? Incluso, como te mencionaba, un conocimiento del cual de repente tú desconoces, pero siempre es bueno que profundices más, ¿no? Que indagues un poco más, que no solo busques como que lo que necesito es que me resuelvan esto y obviamente te va a resolver, pues, ¿no? Pero sin una capacidad de análisis, como te digo, ¿no? Pero si tú tienes esa capacidad, si tienes un conocimiento básico, o sea, tienes suficiente conocimiento para poder fundamentar, para poder contradecir, para poder analizar, ¿no? Si es correcto, no es correcto, si está por ahí, no está por ahí, o sea, esas cosas, ¿no? Pero si no tienes ese conocimiento, que, o sea, yo creo que las nuevas generaciones que han tomado estas inteligencias artificiales como algo que le resuelva la vida, y han generado dependencia de ellos sin tener esa capacidad de análisis, o sea, van a sufrir mucho, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Porque en la práctica, o sea, depende mucho también del conocimiento que tú tengas para poder resolver un problema, ¿no? No le puedes preguntar toda la vida porque la vida te va a responder de cierto modo, pero en la práctica a veces no sucede así, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un conocimiento básico, ¿no? Claro, es que creo yo que es lo que pasa igual como cuando dicen, pues, no, los famosos, ya aprendiste lo teórico en la universidad, pero ahora te falta aprender Lo, la parte lo exactamente. experimental. Así que creo yo que es más o menos dando un pequeño ejemplo cómo es que funcionaría también la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene todo lo teórico, ¿no? Todo lo teórico, pero la práctica no lo va a tener. La práctica, ¿quién lo va a tener? El ser humano. Así que muchísimas gracias, señorita Dagne, futura ingeniera química titulada de la Universidad del Callao. Gracias por su tiempo y bueno, conmigo sería hasta otra ocasión, tal vez para hablar de su tesis. De Gracias. acuerdo, también. Listo. Gracias a ti. Muchísimas Hasta luego. gracias.